todos y comenzamos con este bloque. La tecnología sin duda que atraviesa la sociedad actual, pero quizás hay una rama que es más sensible para todos nosotros y es la economía, ¿no? La inteligencia artificial, la robótica, las impresoras 3D, los drones, la realidad virtual son apenas algunos de los fenómenos que ahora están revolucionando las reglas clásicas del intercambio de bienes y también de los servicios. Y por eso es que este cuarto bloque se denomina la revolución tecnológica y su importancia en la economía, el impacto de la tecnología en el crecimiento económico, la tecnología como generador de nuevos desafíos y las estrategias para su aprovechamiento rentable. Y vamos a introducirnos en este tema con la oratoria, la introducción del ingeniero Nicolás Jodal, a quien invitamos a comenzar. Él es CEO de Genexus. Bienvenido. Muchas gracias, Viviana. Bueno, muchas gracias. Estoy encantado de estar acá. Agradezco, no sé dónde ponerme, pero me pongo acá. Agradezco la invitación y estoy especialmente encantado de hablar primero, sobre todo primero, antes que Juan Grompone, porque voy a decir muchas cosas que dice él, así que le dejo el problema a él a ver de qué va a hablar él. Bueno, yo lo que les quiero contar, yo nací en el área de tecnología, vengo del área de tecnología, así que quizás tengo una visión del mundo un poco diferente de la gente que no viene del área de tecnología, ¿no? Es decir, yo creo que de la gente que está fuera del área tecnológica, esto se ve como una revolución que apareció de la nada. Digamos, desde la nada apareció algo que cambió totalmente la prensa, o cambió totalmente las campañas políticas, o cambió totalmente cómo se venden los productos. Y todo eso aparece como una revolución repentina, algo que apareció de la nada. Los que trabajamos en tecnología lo vemos totalmente a la inversa, digamos, y lo que nos sorprende es todo lo mucho que demoró en tener éxito. Y la razón de eso es porque la mayor parte de las evoluciones tecnológicas son evoluciones exponenciales. Lo que quiere decir que algo es exponencial es una gráfica, por separarla de lineal. Digamos, lineal es una línea recta. Una gráfica exponencial es algo que empieza muy despacio, pero en el momento que crece, crece mucho. Digamos, nosotros lo vemos todos los días cuando en un estanque, por ejemplo, o las cianobacterias, digamos, un día no hay nada, y durante un tiempo no hay nada, y de repente se llenó, y tenemos todas las playas de Montevideo con cianobacterias. Ahora, en realidad, el problema que pasa es que la mayor parte del tiempo de un crecimiento exponencial es algo sublineal. Lo que quiere decir es que nadie lo ve, es imperceptible el fracaso. Entonces, durante la evolución tecnológica hay muchos años de gente trabajando y es algo más parecido al fracaso que otra cosa. Y de repente explota, y cuando explota es que la gente lo ve. Por lo tanto, digamos, es muy razonable que la gente que trabaja en tecnología lo ve de una manera, lo ve como que el tiempo pasa demasiado corto, y la gente que está fuera de esa área lo ve que algo que apareció de la nada y cambió el mundo. Ahora, este es el momento donde está pasando eso, digamos, donde la gráfica exponencial es visible para todo el mundo. Y lo que está haciendo, y un poco mi tesis de hoy es, no es mía, ¿no? Sobre todo lo decía Enrique Iglesias, que para los jóvenes les tengo que aclarar que no es el cantante, que no estamos viviendo en una época de cambio, sino que estamos viviendo en un cambio de época. Es decir, es una época totalmente diferente, estamos en el comienzo de una época totalmente diferente. ¿Cuál es la razón de eso? ¿Por qué una afirmación tan fuerte? Bueno, mi visión es porque el software está invadiendo el mundo. Lo que explica lo que está pasando es que el software está invadiendo el mundo. De la misma manera que en el siglo XX lo que invadió el mundo fue el petróleo, y si ustedes ven cómo eran las ciudades en 1900 y cómo terminaron 100 años después, totalmente diferentes, lo mismo, digamos, ese proceso del petróleo invadiendo el mundo, ahora es el software invadiendo el mundo. Y en cada una de esas épocas hay reglas diferentes, digamos, hay reglas por las cuales uno podía tener éxito, que son diferentes a la época anterior. Por ejemplo, digamos, si yo estoy viviendo la época que el petróleo está invadiendo el mundo, estoy en una época industrial, estoy en una época donde el valor más importante es la economía de escala. Y la función que hago básicamente todos los días es hacer una copia de un diseño ya hecho.
El ejemplo típico de eso fue Henry Ford. Henry Ford lo que hizo estuvo más o menos 6 meses diseñando el Forté y 18 años haciendo exactamente el mismo Forté. De hecho, había una frase famosa de Henry Ford que decía que uno podía comprar un Forté de cualquier color siempre que fuera negro. Y la razón de eso es por la economía de escala, porque si eran todos negros, podía comprar mayor cantidad de pintura negra más barata y por lo tanto el Forté podía ser más barato. La reina de todo esto fue la economía de escala. Cuando en vez de estar fabricando cosas físicas, de estar fabricando átomos, lo que estamos empezando a fabricar son bits, la regla esa ya no vale para nada. ¿Por qué? Porque cuando estamos haciendo bits, duplicar algo no tiene costo. Si yo quiero duplicar un auto, quiero hacer una copia de un auto, me lleva mucho tiempo y me tengo que preocupar mucho. Si yo tengo que duplicar una canción que me la dan en MP3, no me lleva nada, no tiene ningún costo. Entonces, digamos, las reglas que valían anteriormente, economía de escala, tratar de ser lo más grande posible para poder tener éxito, en el nuevo mundo de la tecnología invadiendo el mundo, del software invadiendo el mundo, ya no valen. Entonces, ¿cuáles son las nuevas reglas? Bueno, la regla número 1 es la regla de la innovación. Nosotros, eso es muy natural para una empresa de software y lo que yo digo es que va a tener que ser tremendamente natural para todas las organizaciones, que es, para una empresa de software lo natural es lo que importa, no es lo que hizo, sino lo que va a hacer. ¿Cuál es la próxima versión? Nosotros en GeneXus, nuestro principal competidor de GeneXus es la versión anterior de GeneXus. En las organizaciones pasa lo mismo. Lo que tenemos que estar constantemente pensando es cuál va a ser la próxima versión de nuestra organización. Y eso no es algo natural. Normalmente no estábamos pensando hasta ahora cuál es nuestra próxima versión como organización. Siempre estamos tratando de optimizar lo que ya teníamos, pero no la siguiente versión. Bueno, lo que digo es que ahora tenemos que cambiar eso. Cambio de la importancia de la economía a escala a la importancia de la economía de la innovación. Tenemos que hacer innovaciones como antes no estábamos acostumbrados. Ese es el factor de éxito. La pregunta es, en esta región, ¿eso nos favorece o no nos favorece? Mi tesis es que nos favorece, digamos, una economía basada en la innovación favorece a los países pequeños. Nosotros no estamos en el G20, no vamos a estar nunca en el G20, pero estamos en el D9, que son los países más avanzados digitalmente. Y si uno ve, los países más avanzados digitalmente son casi todos chicos, digamos, ¿no? No hay ninguno grande. Es una evidencia más de que van a soplar vientos favorables en ese sentido. Por último, una última reflexión con el tema tecnológico es, nosotros tendemos, la tecnología pasa normalmente desapercibida y eso lo tenemos que modificar. Tenemos que entender que la tecnología es hoy fundamental, mucho más importante de lo que nos parece. Para darles una idea de que la tecnología pasa desapercibida, digamos, algo que leía de Juan Grompone, que para mí fue una sorpresa tremenda en el último libro de Juan. Juan decía que uno de los cambios más importantes que pasaron en el comienzo del siglo XX en Uruguay fue la introducción del frigorífico, que fue más o menos en la segunda, en el periodo el final de Valle, ¿no? Del primer periodo de Valle. Bueno, en el final de ese periodo se introdujo el frigorífico. Uno dice, bueno, pero a mí siempre me enseñaron el periodo de Valle, las reglas de Valle, todas las cosas de Valle, pero nadie me dijo que en ese momento se introdujeron los frigoríficos y el cambio fue sustancial en el Uruguay. Fue un Uruguay antes del frigorífico y un Uruguay después del frigorífico. Fue un cambio sumamente importante, pero no le dimos importancia. La importancia de la tecnología, entonces, normalmente pasa desapercibida. Yo creo que una de las razones es porque no tiene ningún hecho dramático, digamos. No hay nada dramático, no hay una batalla que se ganó, se perdió, no hay ninguna bala perdida, no hay nada, no tiene ningún componente dramático y lo que normalmente tiene un componente escéptico. Me imagino que los primeros creadores de los frigoríficos le dijeron esto no va a funcionar para nada, si están los saladeros, ¿para qué voy a hacer esto de esta manera? Es decir, que la tecnología está mucho más rodeada de escepticismo que de dramatismo. Sin embargo,
para nosotros y en el mundo de la economía que viene es absolutamente fundamental tenerle mucha importancia a la tecnología. Y bueno, y por eso creo que hay este panel donde van a contar gente que está trabajando y haciendo cosas en tecnología. Sin embargo, nos atraviesa a toda la sociedad. A todos, claro. Pero no le damos importancia. Mirá, yo te hago una prueba. ¿Qué estabas haciendo vos el 11 de septiembre en la mañana del 2001? En el liceo. Pero yo me acuerdo perfectamente, vos te acordás, ¿no? Digamos, todo. ¿Y qué estabas haciendo el 28 de octubre del 2001? De tarde. No sé. ¿No? Bueno, sin embargo, lo que pasó ese día afectó tu vida y tu profesión mucho más de lo que pasó en el 2001, el 11 de septiembre. ¿Sabes qué fue? El lanzamiento del iPod. Digo, porque el iPod, después de eso, se creó el iPhone, etcétera, y eso revolucionó la forma que nos comunicamos. Es verdad. Bueno, me quedo con esa frase, ¿no? Y también con lo de que el petróleo ya no cambia el mundo y el que ahora lo hace es el software. Sí. Gran frase. Muchísimas gracias, ingeniero Nicolás Jodal, CEO de Genexus. Y así nos introducimos en este panel, en la revolución tecnológica y su importancia en la economía. Y ahora le damos es el turno de la mujer que integra este panel, de la ingeniera Gloria Ortega, directora de Bancard S.A. de Paraguay. Ella nos va a hablar sobre las megatendencias que ya llegaron y su impacto en las economías de pequeñas ciudades. Bienvenida, Gloria. Hola, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo están? Está buena tu introducción, Nicolás, porque cuando a mí me preguntan, ¿vos haces tecnología? La respuesta es no. Y miremos un poquitito por qué y después al final vamos a entender lo que yo hago. Peter, come take a look at this. Mr. Daniels. Look at this. What's this? The numbers, they keep getting bigger and bigger. Clicks are off the charts. Yeah. Yoshi, it's Walter. We're back. Yes, sir! ¡Ay! ¡No! ¡Ahorita! ¡Motto! ¡Tracking! ¡More shifting! I need more trees! More trees? I'll get you more trees. Hey, take a look at wood pulp. Everything you got on wood pulp right now. He really loves that thing. Y les quiero contar una historia que es un poco una línea recta que tiene mucho que ver con mi vida. Transcurría el año 1994 cuando Paraguay instaló su primer cajero automático. La señora que está ahí, se le ve parada, que tiene algo en la mano, soy yo. Me tocó hacer esa instalación y lo que tengo en la mano es un beeper, no existía la telefonía celular. Y yo les hago una pregunta. ¿Alguno de ustedes sabía que Paraguay no tenía un cajero automático antes de eso? ¿Ustedes saben cómo se pagaban los sueldos? ¿Alguien se acuerda de haber formado fila en un departamento de recursos humanos para que le entreguen un sobrecito que tenía la plata con todas las moneditas? Y cuando yo le cuento esto a los jóvenes, casi que piensan que Dios creó el mundo y el cajero automático estaba en uno de los días que Dios creó el mundo. Nos olvidamos que no existía un cajero automático antes de esta fecha. Y todavía me acuerdo, en el año 97, cuando pagamos el primer sueldo a una docente que tenía unos 45 años. ¿Se imaginan la señora gordita, viste, con la cartera, así grande, la teta caminando, y que le das una tarjeta y te mira y le tratas de enseñar y piensa que hay una persona al otro lado? Y fue hace poquito. Y el resto de las cosas, cuando en el año 99 pusimos el primer servicio de banda ancha en Paraguay, hace 19 años. Y antes de eso, a internet se entraba conectando el cable del teléfono a una PC y la PC discaba y uno tenía que esperar que no dé ocupado para navegar a 8K. Para algunos de ustedes, 8K es 1.000.000 de veces menos lo que llevan en el bolsillo, ahora mismo. Y así fue la tecnología evolucionando en Paraguay y puse algunos hitos y recién ahora, hace un año, implementamos el sistema de truncamiento de cheques. Y los cheques se digitalizaron y fuimos el último país.
Pero lo que nos pasa con la tecnología es que parece que llega o que de repente tarda en llegar, de golpe se acelera, pero lo que siempre nos pasa es que cuando pasó un tiempo y la adoptamos, nos olvidamos cómo era antes. Pasa a formar parte de nuestras vidas. Y eso que está pasando, eso es lo que puede llegar a generar esto en las empresas, en los gobiernos y en las personas. La disrupción digital no es otra cosa que te levantás a la mañana y de golpe te das cuenta que tu negocio no tiene más clientes, que tu diario no se vende más en la calle, que de golpe algo pasó y las cosas cambiaron y cambiaron demasiado rápido para que tengas tiempo de reaccionar. Y mucha gente me dice, ¿por qué nos pasa justo ahora? Mucha gente dice, yo ya me estaba por jubilar, ahora me decís que mi empresa que trae productos de China puede llegar a morir porque resulta que yo soy intermediario y la intermediación desaparece con la revolución digital. Básicamente la disrupción digital pasa por 3 cosas. La primera, porque hay una población digital nueva. Nuestros clientes hoy tienen 8 años o 9 años y no se les ocurre que hay un banco físico a donde puedan ir para hablar con la cajera, para pasar un rato con los amigos. El banco hoy está en el teléfono, está en la laptop, está en algún lugar del mundo que se llama la nube, que es un país que todos visitamos todos los días y no tiene migraciones, no tiene aduanas, nadie sabe dónde queda, pero todos estamos en la nube todos los días. Lo otro que pasó es que comienzan a aparecer plataformas digitales que son accesibles a mis competidores. Y lo último que pasó es que las herramientas comienzan a ser gratuitas para que yo pruebe. Y lo que antes era un megaproyecto de 3 años y $2 millones y 2.000 personas de golpe, es solamente mi tiempo investigando algo que yo solo lo puedo llegar a sacar. Y entonces las reglas del juego cambiaron. Y un poco lo comentaba Nicolás. ¿Cómo nos adaptamos a estas nuevas reglas? Y bueno, mucha gente dice transformándome. ¿Y qué es transformarse? Transformarse es comprar tecnología, transformarse es adoptar una nueva cultura. Mucha gente me pregunta, ¿y cómo se es digital? Y una de las respuestas que yo le doy a las mujeres es, les digo, tira todo el contenido de tu cartera arriba de la cama. Fíjate cada objeto que tenés en tu cartera y pensá si ese objeto que tenés en la mano puede ir al mundo virtual. Seguro que la virome y la libretita, seguro. Y después hay otras cosas. Podés medir la longitud de una silla, podés medir la altura de una mesa, podés pagar, podés anotar, podés dictarle cosas. El lápiz labial es lo único que hasta ahora yo no conseguí llevar al mundo digital. Pero después, pregúntate y un día decidí salir con tu cartera más vacía. Y te va a molestar, te vas a sentir incómoda. Pero fíjate vos que hoy salir hasta sin la billetera, con la plata y el documento, te causa menos estrés que salir sin el teléfono, ¿o no? Salen de la casa y dicen, uy, olvidé la billetera, ¿vuelven? O salen de la casa y dicen, uy, olvidé el teléfono, espera que vuelvo. Hay un estudio que se hizo en Paraguay y preguntaban a los paraguayos, ¿hacía cuánto tiempo miraste tu teléfono por última vez? La respuesta fue hace 1 hora. ¿Y hace cuánto revisaste tu billetera por última vez? La respuesta fue, creo que ayer. Eso es transformarse. Y transformarse también es saber que estas cosas, y este slide lo pongo porque cuando yo volví a Paraguay después de 14 años de ausencia, hace unos 3 años, este slide era el slide a donde yo decía esto es el futuro y ahora lo uso para decir que es el presente y pasaron 3 años. Y estas cosas se metieron en nuestras vidas. Cuando ustedes hacen una operación con una tarjeta de crédito en un POS, en un comercio, hay un motor de inteligencia artificial mirando que esa transacción no sea un fraude. Cuando ustedes se identifican para sacar un certificado en gobierno en línea, hay un motor de inteligencia artificial mirando si son ustedes. O puede ser una falsificación de identidad. Cuando ustedes se suben a un avión, hay un motor de machine learning aprendiendo y perfilando para hacerles la próxima oferta en los meses en los que ustedes están viajando. Ustedes sabían que piloto de dron es una de las profesiones
que más crece en el mundo y que ya hay empresas que pagan $1000 para contratar un piloto de dron. Y yo les pregunto lo siguiente, ¿en cuánto tiempo aprenderían ustedes a manejar un dron? ¿Cuánto? ¿6 años? ¿3 meses? ¿Y si fuera una certificación de piloto de dron? 1 año. Para ganar un sueldo donde en el fondo nos iguala a todos. ¿De qué depende manejar un dron? ¿De quién depende? ¿Que te paguen la facultad? ¿Ustedes sabían que las personas que dominan Excel, sin importar en qué trabajen, ganan 50% más que aquellas que hacen el mismo trabajo pero no conocen Excel? Un médico, un guardia, un filósofo, un periodista, un financiero, un vendedor. Y entonces yo me pregunto, ¿a dónde se estudia eso, che, para ganar 50% más? 1 billón de clases en YouTube. Y entonces la pregunta, ¿qué vas a hacer hoy a las 7 de la tarde? ¿Vas a ver la serie, el partido? ¿O por ahí tomás vos mismo la decisión y decidís estudiar Excel o pilotar un dron? ¿Qué pasó? Y una mega tendencia, esto que estamos aquí, va a decir, no, bueno, pero yo ya estoy viejito, a mí no me va a llegar. ¿Cómo se ve una mega tendencia? ¿Cómo se ve algo de lo que está pasando en tecnología y que se volvió exponencial? Se ve exactamente así. Es medio raro, cambia, hay viento, me da un poco de miedo. ¿Qué hago con estas cosas? ¿Me floto arriba? ¿O capaz tomo la decisión de tomar una tabla de surf? Voy a acostarme por aquí. Y de repente se siente algo como lo que le llaman el ataque piraña. ¿Nunca les pasó que se entraron a un río, a un lago y tienen pescaditos como que, ay, pica, pero no me mata, pero se siente raro, ¿verdad? Se siente como, che, tengo que mirar las redes sociales, ¿qué tengo que mirar? ¿Cómo sé cuál olada me puede ahogar? ¿Cómo sé a cuál olada puedo subirme para surfear? Y a esto le llaman el ataque piraña. El ataque enorme que hoy Internet y los medios y las redes hacen sobre mí y cómo aprendo a discernir qué es qué. ¿Cómo aprendo a cuál ola me voy a subir? Porque surfear una ola no es hacer más de lo mismo mañana. Es acerca de transformarse. ¿Y transformar qué al final? Bueno, ¿en qué negocio estoy? ¿Estoy en el negocio de importar aires acondicionados o estoy en el negocio del confort de la gente? ¿O estoy en el negocio de reparar el aire que se descompuso lo más rápido posible? ¿En cuál negocio estoy? ¿Y cuál es mi portafolio digital? ¿Cuál era mi físico? ¿Cuál es el portafolio digital que tengo? ¿Y cuáles son los procesos? La digitalización debería comenzar por casa. ¿Cómo bajé mis costos? ¿Cómo eliminé mis papeles? ¿Cómo le doy a la gente la capacidad de estar 24 horas en sus vidas desde mi empresa? Y también mis sistemas, ¿qué sistemas están soportando mi negocio? Pero lo más importante, ¿quiénes son las personas que hoy pueden transformar o no mi empresa? ¿Y cómo me impacta? ¿Qué es transformarse digitalmente? Y se parece mucho a esto. Duele un poco, uno se cae. Hay días buenos, hay días malos. El 70% de los proyectos de transformación digital fracasan. Y fracasan por esto. Porque pensamos que transformación digital es tecnología. Y la tecnología es apenas el medio. Transformación digital es personas. Y la razón por la que fracasan es porque seguimos haciendo tecnología y nos olvidamos de la razón más importante por la que podemos disfrutar los beneficios de la transformación digital, que son las personas. Y las personas funcionamos exactamente como los muñequitos que tienen el peso abajo. Tenemos los días donde nos resistimos, los días donde negamos, los días donde exploramos, tenemos días donde nos comprometemos y al día siguiente nos volvemos a negar. Pero entonces, ¿tengo que cambiar mi equipo de personas? ¿O tengo que aprender a gestionar sabiendo que todos tenemos un mal día en la vida? Y que no hay mal funcionario digital, hay mal jefe digital. Aquel que
tiene que entender que la transformación es un factor humano de la mano de una tecnología que está ahí como una oportunidad o como una amenaza. Y para terminar les quiero contar esta historia que espero ponerla en esa línea del tiempo que les dibujé en muy breve tiempo y que la estamos desarrollando desde Bancar en un proyecto que se llama Tecópora. Básicamente Tecópora es un proyecto de ayuda a la extrema pobreza de Paraguay, que la iniciamos en localidades que están muy lejanas de la ciudad y a donde estas personas recibían una ayuda con un camión que iba con plata. El camión paraba, la gente formaba fila, le pedían la cédula, le pedían un certificado de mandar a los chicos al colegio y de tener a los chicos vacunados, certificado que obviamente se vendía falsificado a la vuelta abajo el árbol, allá a 2 cuadras, y obviamente muchas cédulas falsas. Y les dimos una cuenta bancaria en un banco. Pero dijimos, ¿y qué harían con una cuenta? Lo lógico es, bueno, pongan un cajero automático para que la persona reciba el crédito de la ayuda y vaya a sacar plata. Y dijimos, no lo vamos a hacer así. Vamos a hacer 2 cosas. La primera, vamos a poner seres humanos capacitando a seres humanos. Y realmente pusimos un montón de facilitadores, pero además lo que hicimos fue planchamos el pueblo de POS. Pueblos que tienen una farmacia, un supermercado y un centro de abastecimiento de animales, domésticos, digamos, donde venden la veterinaria. Y bueno, pusimos un POS, 2 POS en el pueblito. Y le enseñábamos a la gente a agarrar la tarjeta, irse a la despensa y hacer su comprita. Y bueno, la gente se reunía en estos tinglados. Hasta la fecha, esto comenzó en noviembre del año pasado, se entregaron 11.000 tarjetas, pero no solo disponibilizamos el POS para que compren, también disponibilizamos venderles saldo de telefonía de todas las telefónicas y darles vuelto. El vuelto es, yo compro mi carne, mis cosas, y le pido un poquitito de cash al comercio. Todo funciona en línea y en tiempo real. Estos comercios que vendían unos $1.000 con tarjetas en los pueblos por mes, porque son pueblos donde no habían tarjetas, llevan vendidos unos 14.000 millones, son unos $2 millones desde esa fecha. ¿Por qué? Porque la gente ya recibe el crédito todos los meses, que es de más o menos unos 80 o 90 dólares, es lo que le dan de ayuda, y se va a comprar la carne que necesita, el medicamento que necesita, la comida que necesita para sus gallinas o para sus cerdos, pero se los compra al del pueblo. ¿Qué pasó con el comercio del pueblo? Ahora ese tiene una cuenta bancaria, que al vender carne o al vender las cosas que le vende a este beneficiario, la plata se le acredita en línea en la cuenta bancaria, la tiene disponible. ¿Qué hace entonces el señor del supermercado con el dinero? Se va a la farmacia y compra sus medicamentos y paga a sus proveedores desde su aplicativo. Y entonces comenzamos a medir el flujo del dinero. Y encontramos 2 tipos de ciudades. A donde hay un cajero automático, el 76% de las personas sacan la plata. A donde no hay un cajero automático, el 61% de las personas compran. Y ese dinero nunca sale del sistema electrónico, se queda para siempre. Del beneficiario al comercio, del comercio a su proveedor, del proveedor al gran proveedor, 100% electrónico. Y entonces entendimos y comenzamos a desinstalar algunos cajeros automáticos. Y lo que logramos con eso fue que el dinero del pueblo se quede en el pueblo. Y comercios que tenían 3 POS hoy tienen 20, 30 POS, porque los comercios se desarrollaron, se abrió la estación de servicio del pueblo y se abrió el restaurancito del pueblo y el pequeño centro de abastecimiento del pueblo. Y el vuelto es el 31%, o sea, las personas compran su bien y del mismo comercio llevan un poquitito de plata. Entonces, para concluir, les quiero compartir un video que hicimos para este proyecto, que está en plena fase de expansión, se estima que va a llegar a 30.000 beneficiarios, pero además abrió las puertas
para ponernos un sueño en Bancar, y es que Paraguay tenga el 100% de cobertura de POS en el 100% de los distritos. Todavía no lo hemos logrado, pero esa es nuestra meta. Fíjense que la cantidad de POS en las ciudades creció en un 6%, la cantidad de comercios creció en un 13%. Y bueno, solo quería que queden con los ojos de esta mujer. La tecnología es acerca de las personas, es acerca de las emociones, es acerca de la adopción. Poner tecnología solamente en las clases vulnerables probablemente no genere ningún impacto. El 4% de estas tarjetas, que además son internacionales, comenzaron a comprar en Internet, comenzaron a pagar cuentas por la web. Y creo, y mi mensaje es que para mí la tecnología es la herramienta, pero finalmente el rol que nos toca a los que hacemos tecnología de alguna forma es comenzar a hacer adopción humana para esta enorme brecha que hoy tenemos en nuestras manos cerrar, como la de estudiar Excel, la de aprender a ser piloto de dron, o la de simplemente traer inclusión financiera, transparencia y bienestar a donde nunca pensamos que llegaría. A través del programa Tecoponá del Ministerio de Desarrollo Social, beneficiarios de los distritos más remotos, como Raúl Arsenio Oviedo, Nueva Londres, y los más desarrollados como Coronel Oviedo y San José de los Arroyos, tienen ahora acceso a tarjetas de débito Mastercard del Banco Nacional de Fomento. Un subsidio que sin duda se representa beneficios para quienes están en la escala más vulnerable, la de la pobreza extrema, para ayudarlos a superarla. Con tarjeta vengo se agua con la se ahorrumi, hasta ale pujamo, apese pujale pujami fuera. Pues ahí te ahí porque tú se te dice ayuda. Tranquilo y te yo me jabe a cobrar. Es una ayuda para muchas familias porque nos dice que nosotros podemos salir de la extrema pobreza. Ingeniera Gloria Ortega, directora de Bancar S.A. de Paraguay, le agradecemos mucho. Nos llevó desde la prehistoria casi, cuando teníamos que conectarnos a internet con un cable y nadie en la familia podía tocar el teléfono, a esta tarjeta y la inclusión financiera. Muchas gracias. Y ahora le vamos a dar paso al ingeniero, profesor informático y escritor uruguayo Juan Grompone, que nos va a exponer sobre la automatización, sus consecuencias generales y en particular para Uruguay. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Quiero empezar con una especie de repaso de cómo ocurrió la revolución digital y a qué velocidad. Y para eso quiero tomar algunas fechas claves. En 1950, por ejemplo, una computadora ocupaba un gran salón, consumía cientos de kilovatios de electricidad y costaba posiblemente $1 millón. 30 años después, en 1980, apareció la computadora personal. Se podía colocar arriba de una mesa, consumía lo mismo que un electrodoméstico y costaba un par de miles de dólares. Es decir, había habido una mejora posiblemente de miles de veces en tamaño y en consumo y en precio. 30 años después, en el 2010, era un teléfono móvil que teníamos en la mano. Se alimentaba a batería y costaba un par de cientos de dólares. Era miles de veces más poderoso que un PC. Esto ilustra, con esto cada 30 años, a la velocidad que ocurrió la revolución electrónica. La buena noticia es eso, difícilmente haya habido una revolución que haya ocurrido tan rápido como esta revolución. Pero ahora vienen algunos cambios. La revolución digital básicamente es una proeza de miniaturización. Es decir, entre la computadora que ocupaba un salón y el teléfono que me ocupa el bolsillo, ha habido una reducción gigantesca de tamaño físico. Pero este proceso de miniaturización tiene un límite físico.
porque los elementos electrónicos digitales se arman sobre un cristal de silicio, y el cristal de silicio está formado por átomos. De modo que a medida que reducimos cada vez más el tamaño de los elementos del circuito, nos acercamos cada vez más a la red cristalina del silicio. Bueno, precisamente hace unos pocos años, IBM anunció algo que parece ser el límite de la miniaturización. Anunció que en laboratorio había logrado almacenar 1 bit de información en 12 átomos de silicio. Miren que estoy hablando de 12 átomos, se pueden contar con los dedos, se pueden contar con la mano, los átomos que comprenden ese bit de celda. Tal vez ese sea el límite último de la reducción de los circuitos a que eso es posible. Quiere decir que, de alguna manera, la revolución esta que estamos asistiendo, que fue una revolución esencialmente sobre el cristal de silicio, está llegando a su término. Es decir, ya tiene sus límites físicos y ya nos acercamos a esos límites. Es cierto que hay tecnologías propuestas, pero no afirmadas y convertidas en tecnología, para trabajar a nivel cuántico, a nivel del átomo. Pero aparte de que eso no es una mejora demasiado grande, todavía está en veremos, es decir, no hay tecnologías reales para esto. Bueno, durante todo este proceso de miniaturización y de desarrollo de las computadoras reemplazaron muchísimo trabajo humano, esa fue una de sus características. Es decir, allí donde entraron reemplazaba trabajo humano. Esto es posible porque la computadora en realidad es una máquina automática de uso general. A través del programa almacenado en la máquina se la puede convertir en otra máquina, y eso es lo que descubrió un científico hacia 1930, Alan Turing, en que mostró que había una máquina que podía imitar la conducta de otras máquinas. Era un autómata que se llama universal. Precisamente esta característica hizo que la computadora invadiera sistemáticamente todos los terrenos. Por ejemplo, uno de los terrenos en que invadió es la escritura. Es decir, la máquina de escribir fue desplazada por la escritura digital y el procesador de texto. La planilla electrónica reemplazó las calculadoras y buena parte de la programación. Bueno, pero estas computadoras siguieron agregándole cosas. Por ejemplo, le agregaron sensores y le agregaron brazos que se podían mover, y se convirtieron así en lo que se llama un robot. Y estos robots eran capaces de reemplazar todavía más funciones de trabajo humano. De este modo, la fábrica actual, por ejemplo, es un edificio esencialmente vacío, donde hay muy pocos trabajadores que se están ocupando de vigilancia y de mantenimiento y de nada más. Todo el resto lo hacen o lo harán a corto plazo máquinas automáticas. Bueno, igual que en la primera revolución industrial, cuando se introdujo la máquina a vapor, naturalmente hubo mucha oposición a la automatización, precisamente porque la automatización cambiaba completamente la forma de trabajar. Y a eso es donde vamos. Precisamente la revolución electrónica está terminando, de modo que una de las primeras preguntas que nos planteamos es ¿y qué sigue después de esto? Bueno, por un lado todavía quedan muchas aplicaciones a desarrollar, es decir, lo que yo estoy anunciando es que se está terminando la posibilidad de seguir haciendo cada vez más equipos más compactos y más poderosos. Pero eso no quiere decir que se haya terminado la explotación de los propios equipos. Es decir, la programación que hay por delante, la programación de aplicaciones, sigue siendo un campo enormemente fértil para desarrollar. Bien, pero además hay un límite para las aplicaciones. Es decir, las aplicaciones, a pesar de todo lo que invaden y todo lo que automatizan el trabajo humano, también tienen ellas un límite. Y esto también es correlativo con el descubrimiento de Turing a principios del siglo XX, en la primera mitad del siglo XX. Porque ya en aquel entonces se demostró que había tareas que una computadora ni ahora ni nunca podían realizar. Es decir, es un teorema negativo de Turing extraordinariamente fuerte y extraordinariamente fecundo. Pero para ponerlo en términos más o menos concretos, precisamente podemos pensar en qué pasa con qué tareas se pueden automatizar y qué tareas no se pueden automatizar. Es decir, las tareas que se pueden automatizar son las tareas que poseen una descripción precisa. Es decir, que en cada momento se sabe cuál es el paso siguiente y en cada circunstancia qué alternativa sigue. Es decir, que tienen una descripción precisa o lo que es lo mismo,
que poseen un algoritmo. Entonces, descripción precisa, algoritmo o programa son distintas caras de la misma realidad. Y entonces, las actividades que se escapan a esta descripción de actividad precisa o que se puede describir son todas las actividades que llamamos creativas. Es decir, todas aquellas actividades que llamamos creativas, como por ejemplo educar, dictar justicia, la investigación científica y tecnológica, la creación artística, son tareas esencialmente no automatizables porque no se puede hacer una regla si bien se puede decir cómo se escribe un soneto, no se puede garantizar que el programa que escribe un soneto que valga la pena, ¿no? O que pinte un cuadro que valga la pena, o que pueda hacer un descubrimiento científico que valga la pena. Entonces, el resultado de todo esto, ¿qué pasará con la revolución electrónica? Precisamente, el detenerse la revolución electrónica, tanto en el hardware como en el software, parecería pensar que los capitales que se han invertido o que se están invirtiendo en el desarrollo de la electrónica se van a volcar hacia otro lado, y parece haber un consenso que será la biotecnología la heredera de todo esto, no solo por su proximidad a la informática, sino por su proximidad física. Es decir, las componentes que maneja la electrónica son más pequeñas que una célula, por ejemplo, de modo que permiten hacer una cantidad de cosas a nivel celular. Bien, pero vayamos un poco más a lo macro, vayamos a precisamente los problemas de la automatización y los problemas de los robots. Es un hecho entonces que las computadoras y los robots reemplazan trabajo humano, pero al mismo tiempo no pueden reemplazar todos los trabajos humanos. En las estimaciones que se hacen actualmente, en general se habla de que una mitad de los trabajos presentes van a desaparecer en un plazo relativamente difícil de estimar, pero digamos en una década o poco más. Pero es solo la mitad de los trabajos, no todos los trabajos. Entonces, precisamente, la tecnología siempre tuvo por objetivo ahorrar el trabajo humano, de modo que esto no es nada nuevo. Lo malo es que el ahorro del trabajo humano provocó y provoca y provocará siempre desempleo. Es decir, si la mitad de los trabajos van a quedar obsoletos y no se van a necesitar personas para hacerlo, eso pasado a otro lenguaje es desempleo. Y eso pasado a otro lenguaje es resistencia a la automatización. Otra cosa que se modifica con esta automatización es la idea de fábrica. La idea de la fábrica no es una cosa que existió siempre, es una creación del siglo XIX y de la Revolución Industrial. Pero lo tenemos tan incorporado que pensamos que siempre se va a trabajar en una fábrica, cosa que está dejando de pasar. Y la fábrica que mencionaba hace un ratito, una fábrica casi vacía de personas y con máquinas automáticas, es completamente distinto de la fábrica del siglo XIX, con miles de obreros que entraban a trabajar a un turno bastante largo. Bueno, y precisamente esto nos plantea el problema de la jornada de trabajo. En la época de la máquina a vapor, cuando ingresó la máquina a vapor, la jornada de trabajo era de 12 horas. 12 horas es el promedio del día entre el verano y el invierno, ¿no? Es decir, que en verano la jornada es más larga, en invierno es un poco más corta, por las horas de luz. Es decir, el trabajo de sol a sol era la regla hasta la revolución industrial. Con la revolución industrial aumentó muchísimo la productividad humana y entonces ya no era más necesario trabajar 12 horas para sobrevivir en forma digna. Precisamente uno de los grandes cambios que trajo la revolución industrial es bajar la jornada de trabajo, y bajó la jornada de trabajo en forma radical. La pasó de 12 horas a 8 horas. Es una reducción importantísima. Y esta reducción no fue sin dolores, es decir, fue una revolución muy resistida, muy resistida. De modo que la automatización no solo es resistida por las máquinas, digamos, los trabajadores ven que se pierden trabajo, sino es resistido por los propietarios de las máquinas, que se ven obligados a pagar el mismo sueldo sobre una jornada más corta. Bueno, precisamente, si pensamos que la mitad de la población trabajadora no va a tener trabajo en 10, 15 años, ¿cómo arreglamos esto? Y la respuesta es igual que en la revolución industrial, muy simple. Lo arreglamos cambiando la jornada de trabajo. Y podemos pensar en una semana de 5 días con 5 horas, es decir, 25 horas de trabajo semanales, que es más o menos la mitad de la jornada de 48 horas que impuso la revolución industrial. En esa manera, el problema quedaría esencialmente resuelto. De modo que
Una de las consecuencias que presumiblemente pase de la robotización y de la pérdida del empleo es esta reducción de la jornada de trabajo. Pero hay más consecuencias. Bueno, por supuesto, la reducción de la jornada de trabajo va a ser resistida, así como lo fue en la jornada de 8 horas a principios del siglo XX. Pero este proceso es esencialmente inevitable. Y hay una consecuencia muy interesante de la disminución de la jornada de trabajo, que es el aumento del tiempo libre de los trabajadores. Es decir, un trabajador que hoy trabaja 8 horas, al pasar a 5 horas de trabajo, va a tener 3 horas diarias más por día de tiempo ocioso, además de posiblemente, en lugar de un día libre, 2 días libres. Pero más tiempo libre significa más industrias culturales, porque el tiempo libre debe ser ocupado con algo, como se hizo a principios del siglo XX, por ejemplo. A principios del siglo XX aparecieron distintos dispositivos de entretenimiento que lo que estaban haciendo era rellenar la diferencia entre 12 y 8, 4 horas de trabajo que no se necesitaban usar. Precisamente se creó primero el cine, luego la radio, luego la televisión y así siguió el proceso. De modo que lo que hizo el siglo XX, además de automatizar y bajar la jornada de 12 a 8 horas, le regaló a los trabajadores unas 4 horas libres por día que fueron empleadas en entretenimiento y eso creó nuevas industrias, como son las industrias del entretenimiento que manejan todo esto, el cine, la radio y la televisión. De modo que tenemos 2 noticias. Algo así como que la revolución electrónica está terminando y posiblemente esto se desplazará a la revolución biotecnológica. En segundo lugar, que hay que bajar la jornada de trabajo y esto aumentará considerablemente el tiempo libre. Y eso hace que va a florecer en forma igual que como floreció a principios del siglo XX las industrias culturales. Pero todo esto además tiene una gran deuda pendiente y esto es lo último que me voy a ocupar. Precisamente, decíamos, las industrias culturales no son industrias cualquiera, son industrias que van a sobrevivir porque son industrias esencialmente creativas. Pero hay que crear trabajadores para estas industrias. Y entonces esto hace que tengamos que modificar profundamente la educación. Es decir, la educación tiene que desarrollar capacidades creativas y abandonar la idea de fábrica que sostenemos actualmente. Es decir, hoy la educación es esencialmente una fábrica, no se diferencia en nada de la fábrica de Henry Ford. La educación que se desarrolló en el siglo XIX siguió el modelo de fábrica, porque, por ejemplo, pensemos en que todos los estudiantes comienzan a la vez, todos se visten igual, todos estudian lo mismo, todos terminan a la vez y hay un control de calidad que permite verificar la validez de los resultados. Es decir, eso es exactamente lo mismo que el Forté, pero fueron alumnos que eran alfabetizados de esa manera. Y eso es la educación que todavía sobrevive hoy en una gran parte. No es así la educación universitaria en sus grados más altos, en que esa es esencialmente creativa. En definitiva, al desaparecer la fábrica por la robotización, por la automatización, también debe desaparecer esta manera de estudiar. La nueva tarea del docente ya no será suministrar la información, sino proponer actividades, orientar y evaluar los resultados. Bueno, más que transmitir conocimientos, es responder preguntas y corregir errores. Y solo así se formarán los trabajadores creativos para esta nueva sociedad que se aproxima y que está extraordinariamente cerca. Bueno, esto es lo que quería decir. Muchas gracias. Ingeniero Juan Grompone, muchísimas gracias por esta exposición y ahora vamos a darle paso al economista Alexander Mora, ministro de Comercio Exterior de Costa Rica en el periodo 2014-2018 y presidente de la empresa de software y comercio electrónico TecApro y Evicertia. Nos va a exponer sobre tendencias, oportunidades y retos en la empresa y el Estado para adaptar modelos de negocios basados en comercio electrónico. Bienvenido. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos, a los colegas panelistas. Agradecer, obviamente, la invitación y el privilegio de estar aquí con ustedes esta tarde. La razón
como verán ustedes, por la que me han pedido estar acá, pues es para compartir un poquito qué está pasando en este momento en materia de comercio electrónico, que es claramente una de las tendencias, herramientas disruptivas más importantes que vamos a estar enfrentando. Como se indicó anteriormente, yo tengo una mezcla de experiencia tanto pública, el último cargo que tuve fue de ministro de Comercio Exterior en Costa Rica, y pues tuve el privilegio de estar en la Organización Mundial de Comercio justamente en el momento en el que alcé la mano y dije, ¿y qué está pasando con el comercio electrónico? Obviamente mi background era el tema tecnológico y el tema del comercio electrónico, y obviamente pues cuando tuve capacidades y el poder, entre comillas, que tiene uno como ministro, pues traté de orientar la agenda en una dirección que creía que era constructiva. Me correspondía en Costa Rica un periodo muy complejo, un periodo donde estaba entrando en la vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y China, el Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y la Unión Europea. Hacía 4 años había entrado en vigencia el tratado entre Costa Rica y los Estados Unidos. Y sobre todo el tratado con China era un tema fundamentalmente crítico, porque la expectativa que teníamos todos es que aquello nos iba a devorar. Y vean qué interesante, a pesar de lo que luego les voy a contar, cuando yo llegué al Ministerio de Comercio en Costa Rica en el año 2014, con esta coyuntura que les menciono, el déficit comercial de Costa Rica era del orden de $3,000 millones. O sea, importábamos $3,000 millones más de lo que exportábamos. Pero cuando salí, era de $49 millones. Y tenemos un TLC con China. Ahorita les voy a contar algunas partes de la historia. Se mencionó acá en la mañana el caso de Costa Rica como un ejemplo en atracción de inversión extranjera directa, y se mencionó el caso de Intel. Efectivamente, Intel Corporation había llegado a hacer chips en Costa Rica desde los años 90, fin de los años 90, y provocó toda una transformación en el país. Pero resulta que 2 días después de las elecciones presidenciales del presidente que me llamó a ser parte de gobierno, Intel Corporation anuncia que retira su manufactura de Costa Rica. Y en ese momento la manufactura de Costa Rica representaba en las exportaciones de bienes el 22% del total de exportaciones. Yo tenía amigos que me decían, pero ¿cómo vas a ir a gobierno y aceptar ser ministro de Comercio cuando el primer año de tu gestión vas a tener una reducción del 22% de las exportaciones? Vas a pasar 4 años tratando de llegar al nivel que dejó Anabel González, tu predecesora. Bueno, el año en que se fue Intel, las exportaciones de bienes crecieron un 2%. O sea, que se compensaron esa pérdida de 22% y crecimos un poquito. Estas cosas se pueden hacer y suceden de alguna manera porque justamente el sector productivo las hace, o sea, no las hace el gobierno. De ahí que mucha de la discusión que yo he escuchado acá con ustedes me parece una discusión fundamental, y es el rol de los empresarios en todos estos procesos. Pero para que los empresarios podamos tener un rol realmente activo y constructivo, tenemos nosotros mismos que hacer la tarea. Y es un poquito donde quiero ahora avanzar. La agenda, además de esa reflexión, mencionarles algunos aspectos de definición de comercio electrónico, algunos aspectos específicamente del impacto en la empresa, impacto en el Estado, muy importante. Y luego algunas reflexiones en las que me voy a basar un poco en mi experiencia como empresario y en caso específico de una de mis empresas. Permítame complementar este comentario inicial que hice para colocar algo en contexto, que creo que ha sido ya referido acá y lo voy a hacer muy rápido. 4 grandes retos que enfrentamos todos. Estamos ante la mayor escasez relativa global de recursos en la historia. Nunca antes habíamos tenido tan pocos recursos en la historia para el tamaño de la humanidad que somos hoy. Y además, nunca antes habíamos probablemente sido tan ineficientes en el uso de recursos como lo hemos venido siendo en estas últimas etapas. Y eso tiene que cambiar. Tiene que cambiar simplemente porque el planeta no aguanta. Y eso todos lo sabemos. El mayor cambio poblacional global en la historia de la humanidad.
no hace falta profundizar mucho, pero recordemos que lo que se ha mencionado acá hace un momento por el colega que me ha precedido sobre los retos del empleo va a tener mucho que ver y tiene mucho que ver con esto, ¿verdad? El tema del empleo y la educación y las competencias, etcétera. Bueno, esto está embebido ahí, aparte del envejecimiento y la dificultad con las nuevas generaciones o las diferencias de relación entre generaciones y cómo los vemos, como se ha mencionado acá, en el tema de empleo y de lealtades y valores, etcétera, que simplemente son los que tienen los jóvenes hoy. El otro elemento, evidentemente, es el cambio de modelo de la interacción política y social. Lo que las redes sociales están causando hoy, no sabemos si una noticia es verdadera, si es falsa. Nos hemos quedado todos, y sobre todo las generaciones más jóvenes, leyendo el titular nada más, y si el titular es un titular tendencioso, como muchas veces sucede, que dice una cosa y lo que uno lee abajo cuando lo analiza, pero esto no es lo que dice el título, ¿verdad? Bueno, porque el titular fue hecho para vender, para atraer gente a ese medio, pero no necesariamente para informar. Y por lo tanto, esto es crítico y las implicaciones políticas de esto son enormes. Obviamente el impresionante cambio tecnológico, y aquí ya han hecho una buena introducción. Yo diría que estamos en este momento a caballo, es una expresión nuestra, entre una sociedad y una economía analógica y una digital. Estamos a mitad de camino. Entre una sociedad o una economía de consumo muy desbocada en recursos y una más bien enfocada en la regeneración, en los temas de sostenibilidad, en la economía circular, ¿verdad? Y estamos en esa transición, aprendiendo, conceptualizando cosas y aprendiendo a comportarnos en un nuevo mundo con estas restricciones. A caballo entre una economía que ha venido siendo concentradora, con excepciones, y todos sabemos que Uruguay es uno de los países que ha hecho la tarea muy bien, medida en el índice de Gini por lo menos, pero que hay otros países que no la hemos hecho igual de bien, ¿verdad? Entonces, a caballo entre esa economía que concentra y una economía donde hay una demanda de igualdad y una demanda de compartir mejor la riqueza. Y finalmente, para aderezar estas complicaciones, a caballo entre una economía donde prive el imperio de la ley y una donde prive el imperio de la fuerza, ¿verdad? Y mucho de lo que vemos en este momento con toda esa confrontación comercial global es básicamente una discusión en este sentido. Y aquí yo no voy a tomar partido ni por China ni por Estados Unidos, ¿verdad? Porque creo que este es un tema importante a tratar y a conceptualizar y a tener un criterio. Lo que sé es que Estados Unidos tiene razón en un montón de los argumentos y de las razones por las cuales acciona contra China, porque en muchos momentos China no cumple las reglas, ¿verdad? Y en muchos momentos, a pesar de que hay fallos y hay una serie de situaciones que han condenado a China, China no cumple, no corrige y no hay forma de hacerla corregir. Y por otro lado, sabemos pues, que Estados Unidos está en este momento ante una gran presión, que en el fondo no es tan comercial, aunque se expresa comercialmente, pero sabemos que tiene otras denominaciones y que tiene mucho que ver con la tecnología, lo que estamos hablando acá, que viene a ser un poco el fondo de muchas de estas situaciones. Lo que pasa es que mucho de ese fondo no se puede accionar con mecanismos en los sistemas multilaterales y hay que recurrir a los mecanismos vigentes, donde hay, en este caso Estados Unidos, tiene cierta protección. Ustedes probablemente han visto que China no ha podido decir en muchos de los casos que va a demandar a Estados Unidos porque le está poniendo aranceles. No puede porque lo está poniendo Estados Unidos legítimamente porque China incumplió con una serie de obligaciones que tenía y tiene el derecho a Estados Unidos a medidas recursivas. Entonces, esa lógica, ¿verdad?, que un poco nos pone a pensar si es que estamos moviéndonos otra vez a un mundo de la fuerza. Y ese mundo de la fuerza, los países pequeños, somos los que salimos peor perjudicados. Ustedes lo entenderán bien porque acá pues también compartimos el tema de ser países pequeños con otros. Así que estamos ante una oportunidad enorme de enfrentar lo que sigue, lo que viene, con nuevos paradigmas. Y aquí yo siempre refiero a la OCDE, una organización que estimo muchísimo. Me correspondió negociar el protocolo de adhesión de Costa Rica, que está en proceso de implementación en este momento, y conducir un poquito más de la mitad del proceso cuando dejé las funciones. Y admiro y reconozco que la OCDE ha hecho un trabajo de perspectiva y de prospección de futuro impresionante que siempre recomiendo seguir.
Ahora sí, comercio electrónico. La posibilidad de utilizar mejor los recursos que tenemos, creo yo, tiene una oportunidad de oro en el comercio electrónico. La posibilidad de que nuestras empresas y nuestros consumidores compren el producto que quieran de cualquier parte, que es lo que tenemos que provocar nosotros desde la política pública y lo que deberíamos demandar nosotros como ciudadanos del mundo para poder forzar de alguna manera, empujar a que aquellos principios de la especialización del trabajo, de la división especialización del trabajo, para que cada uno haga aquello que hace mejor, tenemos una oportunidad de oro en el comercio electrónico porque ahora sí hay mecanismos y sí hay una serie de herramientas que permiten implementar mucho de esa visión que David Ricardo o que Adam Smith y que los teóricos, digamos, del comercio, del libre comercio, puntualizaron. Y creo que en la coyuntura que tiene el mundo esto es fundamental, porque es la única forma de utilizar bien los recursos. No podemos pensar que el Paraguay o que el Uruguay produzcan todo lo que van a consumir, ¿verdad? Esa lógica ya es una lógica que no tiene sustento en la realidad ni genera el bienestar que se busca, pero estamos seguros que especializando al Paraguay y al Uruguay y a la Argentina o al Brasil o a Costa Rica en aquello en lo que tiene ventajas y en lo que produce con mucha eficiencia y a bajo costo, a través del intercambio, pues puede obtener aquello que no produce. Y esa es la lógica del comercio, ¿verdad? Y es una de las lógicas más básicas. Bueno, el comercio electrónico entonces es una herramienta que nos permite potenciar eso al máximo. De ahí la enorme importancia que tiene. Muy rápido, ustedes estos acrónimos los conocen, el B2B, el Business to Business, B2C, perdón, el Business to Consumer. Esta es como se conoce, ¿verdad? La función de hacer comercio entre una empresa y un consumidor. El B2B, entre empresa y empresa. Importante, el B2B es muchas veces más grande que el B2C, a pesar de que vemos el comercio con las personas de manera más frecuente, pero lo que transan las empresas a través del comercio electrónico es impresionantemente grande, ahí tienen unos números. Y luego, la posibilidad de hacer C2C, o sea, que los consumidores entre ellos intercambien y hagan comercio. La posibilidad de que el gobierno haga de servicios y venda a los consumidores, de que el gobierno lo haga a las empresas, o de que el gobierno, entre entidades de gobierno, hagan actividades y hagan comercio, entre comillas, probablemente servicios, etc. Todas estas son las perspectivas que en este momento dominan el comercio. 4 tendencias importantes que el comercio electrónico está potenciando de manera exponencial ya. La eliminación de los intermediarios, la tercerización comercial, cuando alguien se dedica a producir, pero le traslada la comercialización a terceros. La especialización comercial, lo inverso, cuando yo no tengo producción, no tengo manufactura, no tengo logística, sino que tengo el mercado y tengo las marcas y compro, alguien produce lo que yo vendo y con mis especificaciones, etcétera, y yo soy el que lo comercializo y lo llevo al mercado. Y la integración vertical de la producción y el consumo. Ahí donde los mismos consumidores se intercambian cosas. Evidentemente el caso de Uber, el caso de Airbnb, los negocios estos que están surgiendo donde las personas alquilan sus carros, ya no es ir a un rentacar, sino que yo voy a alquilar mi carro a personas que lleguen y lo manejan en la ciudad, etcétera. Bueno, ahí estamos hablando de formas donde a través de todas estas herramientas de comercio electrónico las personas cruzan y hacen directamente el negocio. El Estado. Perdón, esas tendencias que les menciono son tendencias que nos van a tocar a todos. O sea, si no las estamos aprovechando, aprovechémoslas. Evidentemente, para muchos de los que estamos aquí, pueden ser una enorme amenaza, porque nuestro modelo de negocio se va a ver tremendamente comprometido. Pero hay una enorme oportunidad si uno está dispuesto a tomar esas oportunidades y aprovecharlas. Y hay que prepararse y hay que hacer, obviamente, una serie de transformaciones en las empresas, porque si estamos hablando de comercio electrónico, probablemente la empresa tiene que tener una transformación digital detrás. Si no, no va a poder aprovechar esto. El gobierno. Obviamente, en todo este tema tecnológico, el gobierno es un gran jugador. Obviamente un jugador porque
pone reglas y las tenemos que respetar todos, porque tiene recursos para dirigir las cosas, etc. Para mí el rol fundamentalmente es disruptivo. Debería el gobierno ser muy serio en acelerar el paso de lo analógico a lo digital. Debería ser muy serio en crear la infraestructura, justamente que se ocupa. Aquí hay un tema como el 5G, por ejemplo, que es fundamental para lo que viene. Obviamente hay que hacer un muy buen trabajo de integración del sistema educativo con los mercados laborales, eso ya se ha hablado acá. La gestión integral de la ciberseguridad, no solo para el Estado, sino para que la ciudadanía tenga seguridad cibernética, que es fundamental, y el país la tenga. La gobernanza global, cómo los gobiernos, sobre todo, repito, los gobiernos de los países chicos, se concentran en darle mucho apoyo a las iniciativas de gobernanza global que permitan consolidar, por ejemplo, en este momento, un acuerdo sobre comercio electrónico en la Organización Mundial de Comercio, donde el embajador José Luis Cancela de Uruguay ha venido jugando un rol muy importante, demandando y promoviendo la perspectiva de los países pequeños en desarrollo, donde inclusive se están dando grupos de trabajo, el grupo de Punta del Este, que es un grupo que está trabajando en tratar de dar ideas de cómo la gobernanza del comercio puede mejorar. Y aquí creo que hay un liderazgo importante de ustedes y un apoyo que como empresarios deben dar y llevarle ese mensaje al Estado para que el Estado uruguayo se convierta en un promotor y en un gestor de primera línea de estas iniciativas. Y luego el tema de la regulación, pero regulación no es lo que algunas veces hacemos nosotros en nuestros países, y es tratar de hacer lo que no hemos hecho en los últimos años. No, hay que hacer lo que hay que hacer para los próximos años, que muchas veces es diferente. Bien, terminando, dos ideas más. Una, las bases con las cuales se puede catapultar el comercio electrónico, el comercio digital. Primero, adopción de los principios de derecho uniforme. Esto es algo muy importante. En materia de comercio electrónico es especialmente importante. ¿Por qué? Porque si los proyectos o los modelos de ley que promueven las Naciones Unidas, por ejemplo, o la Organización Mundial de Comercio, son adoptados por los países, de facto hacemos una homologación. No hace falta luego hacer un tratado de libre comercio. Ya, si la ley argentina y la ley uruguaya son similares porque fueron tomadas de la misma fuente y se trata de minimizar los cambios y las adaptaciones y las tropicalizaciones de esas leyes y las adoptamos de manera muy uniforme, eso nos permite muy fácilmente luego que los sectores productivos puedan usarlas y puedan entonces haber comercio de manera muy transversal. La universalización de la firma electrónica para poder asegurar que haya transacciones digitales y que el comercio electrónico pueda fluir. Y aquí estamos hablando obviamente de todas las herramientas de multimedios y multicanal. La universalización, por ejemplo, de la contratación y la notificación digital, que les voy a hablar un poquito ahora. Bueno, esto es fundamental porque si no tenemos forma de contratar digitalmente, pues entonces las relaciones comerciales que estamos montando y ese comercio electrónico van a estar renqueando. Y vamos a tener que hacer un pedazo digital para después hacer otro pedazo, pero un pedazo analógico para luego hacer otro pedazo digital. Las leyes de protección de datos. Claramente tenemos que adoptar posiciones y tenemos que proteger los datos personales. Tiene que haber reglas, tiene que haber una serie de normas. Definitivamente las normas europeas son en este momento las más avanzadas y las que hacen sentir a la sociedad, creo yo, más segura y más tranquila. Garantizar los flujos transfronterizos de datos, ¿verdad? Esto de que los datos en el Uruguay tienen que estar almacenados en el Uruguay y no pueden salir de aquí, básicamente lo que hace es matar a la industria de software, por ejemplo, ¿verdad? Porque provoca justamente la imposibilidad de que cuando estamos dando servicios, por ejemplo, el código de las aplicaciones, etcétera, que puede estar aquí en el Uruguay, ¿verdad?, opere y gestione datos para clientes que están en el exterior. Ese tipo de situaciones aquí se truncan y eso no puede suceder porque el sistema no va a funcionar. La única forma de hacer que fluya esto es fluyendo los datos, que son de alguna manera la energía que mueve toda esta economía del conocimiento
y particularmente el comercio electrónico. Obviamente, apoyar ese acuerdo de libre comercio, de comercio electrónico que está en este momento en curso, en negociaciones, apoyar la gobernanza global y, obviamente, aprovechar las oportunidades para incorporar temas de comercio electrónico. Por ejemplo, yo no sé, espero que sí, pero espero que en la negociación entre Mercosur y la Unión Europea en este momento, o Mercosur y Canadá, se estén discutiendo y se estén incorporando los temas del comercio electrónico. Haya un capítulo de comercio electrónico que permita definir esas reglas. Eso es fundamental porque, de nuevo, ese es el vehículo, ese es el canal que más está creciendo en el mundo. Finalmente, voy a darles de mi experiencia personal en una de mis empresas, una empresa que se dedica básicamente a hacer contratación digital y a hacer notificaciones digitales, a dar certeza jurídica de que los actos digitales están amparados por toda la normativa que corresponde para poder estar seguros en ese proceso, darles algunos ejemplos de lo que en comercio electrónico se está logrando. Un broker de seguros europeo, por ejemplo, baja de 4 días a 10 minutos la contratación, la generación y los trámites de contratación de pólizas de seguros con clientes en lo que se llama el segmento de seguro masivo o seguro inclusivo, que son miles de contratos, miles de pólizas. Eso le permite bajar el costo de 20 a 1. O sea, si algo costaba 20 euros, ahora le cuesta 1 euro. Esas son las dimensiones que se están planteando. Y eso le permite también reducir, por ejemplo, tiempos de notificación, etcétera, de manera muy drástica. Una empresa de recursos humanos que contrata recursos humanos, que traslada la gestión de los contratos laborales a un modelo de firma digital y de contratación digital, gestiona 1.300.000 contratos por mes en el mundo, y para hacerlo, su operación en el mundo analógico requería más o menos 600 personas. Y en este momento, la reducción que ha hecho es una reducción muy significativa, con un incremento, obviamente, en rentabilidad impresionante, pero además con una agilidad y una protección legal enorme, permitiendo entonces que a nivel internacional incluso se estandaricen procesos, guardando las particularidades que cada uno de los países donde opera tiene. Con esto termino. De nuevo, invitarlos a que tomen muy en serio el tema de comercio electrónico y a que le den en sus empresas el espacio que este va a tener. Muchas gracias. Economista Alexander Mora, ministro de Comercio Exterior de Costa Rica en el periodo 2014-2018 y presidente de las empresas de software y comercio electrónico Tecapro y Evicertia. Muchísimas gracias. Y ahora le vamos a dar paso al ingeniero Marcelo Ehrlich, presidente de ITC Uruguay. Él nos va a hablar, va a disertar sobre Internet de las Cosas como habilitador de la economía digital. Bienvenido, muchas gracias. Gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecerle a la gente de ADM por haberme dado la oportunidad de participar en este primer encuentro iberoamericano de convergencia empresarial. ¿Se escucha? Sí. Y bueno, me toca ser el último ponente en esta primera etapa del panel y como siempre, después de tantos importantes panelistas que han expresado, es un poco difícil a veces tratar de complementar. Muchas de las cosas que ustedes han dicho coincido y bueno, espero poder reafirmarlas en esta primera parte del panel. En primer lugar, estamos viviendo una revolución digital que está cambiando en el mundo la forma en la cual vivimos, en la cual trabajamos y en la cual nos comunicamos. Esta etapa es una etapa de digitalización, de transformación digital, como muchos lo llaman, es solamente una transición entre la digitalización hacia la automatización, hacia la verdadera cuarta revolución industrial. Y es una etapa en la cual está siendo apalancada, obviamente, por algunas tecnologías. La tecnología de base es la Internet, pero además quinta generación, Internet de las cosas, inteligencia artificial, cloud, edge computing. En este proceso, los países
tienen la necesidad de transformarse y de adaptarse generando políticas y acciones para no quedar rezagados. En primer lugar, tienen que tomar políticas que respalden el crecimiento de la infraestructura de base que permita la conectividad a Internet. A su vez, tiene que impulsar el uso intensivo de las aplicaciones y el desarrollo de las aplicaciones por parte del sector público, por parte del sector privado y por parte de los ciudadanos. Y por último, considero que de gran importancia tiene que generar un ecosistema de emprendedurismo y de innovación. ¿Por qué? Porque es el motor del desarrollo en esta nueva era. Y coincido completamente con lo que se ha dicho antes, los países como Uruguay, los países que tenemos economía de escala diferente, nos vamos a ver beneficiados. Y en primer lugar, porque antes estábamos viendo un mundo donde la concentración era importante, donde las empresas buscaban economía de escala concentrando. Y en la época de la digitalización, la descentralización es importante. Todas las tecnologías habilitan a descentralizar. Y cuando descentralizamos y combinamos eso además con robótica y con otro tipo de tecnologías, seguramente los países como el nuestro se van a ver fortalecidos. En este mundo que estamos viviendo, digamos, de transformación digital, la componente de digitalización es clave para las empresas. Las empresas que no se adaptan, que no transforman sus procesos, que no incorporan tecnología, terminan fracasando, terminan no teniendo oportunidades. Y bueno, ya hemos visto en el pasado numerosas empresas, como Blockbuster, como Kodak, que han dejado pasar su momento y han tenido fracasos muy importantes. Son empresas que en su momento eran muy exitosas. Según algunos estudios, para el 2027, el 70% de las empresas más importantes dentro de las 500 del rating de Standard & Poor's van a ser nuevas empresas basadas en la economía digital. ¿Y cuáles son los desafíos de las empresas? Como ya muy bien lo han dicho antes, los desafíos son en modificar sus estrategias, en revisar todos los procesos que son manuales y tratar de digitalizarlos, y en repensar nuevos modelos de negocio para poder producir nuevos servicios y nuevos productos en forma más eficiente. ¿Y quiénes son los primeros que han aprendido eso? Y son las empresas nativas digitales. Las empresas nativas digitales son aquellas que han diseñado toda su estrategia basada en el cliente, porque como también se habló antes, la digitalización es parte de la herramienta de base, pero el problema es el concepto, y las empresas digitales cambiaron su estrategia de activos a una estrategia sin activos, pensando siempre en el cliente. Son empresas que se han llamado a ocupar capas muy finas entre lo que es la cadena de suministro, donde están todos los costos, y interfaceando con los clientes, donde está la mayoría de los ingresos. Entonces se dice que están en el mejor lugar donde podrían estar. Y bueno, la importancia de la economía digital, como vimos, es justamente aprovechar todas estas condiciones para generar nuevas oportunidades de negocio. En el año 2000, Amazon era simplemente una librería online. Y en ese momento, Jeff Bezos, que era el CEO, decidió cambiar la forma en la cual las unidades tecnológicas trabajaban. Prohibió, de alguna manera, dio las instrucciones de que todas las comunicaciones ya deberían hacerse en forma digital, intercambiando permanentemente los conocimientos y utilizando APIs para la comunicación. Dijo, no hay otra forma ahora que nos tenemos que comunicar, es exponiendo toda nuestra tecnología, nuestro conocimiento, y haciéndolo a través de APIs.
Después, como segunda etapa, dio instrucciones de exportar, de exponer esas aplicaciones y esa tecnología hacia el exterior, abrirla. Y bueno, esa fue la forma en la cual empezó a desarrollar nuevos negocios, manteniendo su negocio existente, y así, por ejemplo, nació Amazon Web Service. ¿Cómo está la economía, el desarrollo de la economía digital en América Latina? Bueno, según la CAF, y además constatado, digamos, la economía, o sea, los países están en diferente situación respecto al desarrollo económico digital. Digo, en particular, América Latina ocupa una posición intermedia. Hay algunos países como Uruguay que hemos logrado posiciones importantes, pero en general estamos ocupando posiciones intermedias. No obstante, el desarrollo de Internet, el desarrollo de las telecomunicaciones, está haciendo que en América Latina haya cada vez más penetración. Pero el riesgo que estamos, que estamos previendo es que los nuevos desafíos, como por ejemplo el Internet de las cosas, genere una nueva brecha digital. O sea, el dividendo digital, que antes era el acceso a Internet, puede ser ahora el acceso a las capacidades que nos brindan Internet de las cosas a través de la penetración. La economía digital se dice que tendrá un valor económico de 23 billones de dólares para el 2025. Este impacto de la economía digital es un número, hay muchas proyecciones, algunas difieren, pero no difieren en general en el orden. En general se habla de un impacto económico de billones. Impacto económico que tiene que ver no solamente con los incrementos de los ingresos, sino fundamentalmente con los ahorros que se van a producir, tanto en los costos de producción, como en los costos de intermediación, como en los costos laborales. Y para terminar esta primera etapa de introducción de la economía digital, voy a mencionar un par de desafíos. Uno de esos que ya fue mencionado anteriormente, que tiene que ver con la preparación de las nuevas generaciones, la educación para distintos tipos de actividades. Actividades más especializadas y no actividades que puedan ser sustituidas por automatización. También voy a volver a referirme a Jeff Bezos, CEO de Amazon, que en su momento dijo: tenemos que seguir incorporando recursos más especializados. Tenemos que lograr que la organización siga aprendiendo, si no vamos a quedar fuera de la competencia. Y para poder lograrlo necesitan recursos más especializados. Y la forma de obtener recursos más especializados, bueno, es como lo comentó Juan recién, no es con la forma de aprender hasta ahora, porque en realidad hasta ahora aprendíamos estábamos preparados para resolver automatismos, para resolver problemas en forma como si fuéramos algoritmos. Y eso es parte de lo que tenemos que cambiar y es parte del desafío que tenemos. Y por otro lado, obviamente, tiene que ver con la brecha que se va a generar entre aquellos que logren adquirir esas capacidades, todo lo que se sustituya por la automatización y un grupo, un sector de la sociedad que, como siempre, no va a poder adaptarse y va a continuar haciendo algunas tareas que no van a ser automatizadas, pero que seguramente sean de muy baja remuneración. Entonces hay que resolver los problemas que van a generar desde el punto de vista social este tipo de situaciones. Hablando un poco ahora de Internet de las cosas, Mark Zuckerberg en su momento dijo que habían transformaciones en la tecnología que cambiaban la forma en que la sociedad se desenvolvía. Nos afectaba a todos, la televisión, la radio, el telégrafo en su momento, Internet. Hoy las capacidades de la inteligencia artificial, la Internet de las cosas, está permitiendo y va a permitir que nos relacionemos mucho más con los objetos que con las personas. Y eso también va a ser un impacto muy importante y seguramente genere transformaciones en la sociedad. Internet de las cosas es mucho más que conectar
objetos entre objetos y objetos con personas. Está basado obviamente en una plataforma de conectividad, pero sí o sí requiere de inteligencia artificial para poder hacer que haya una verdadera convergencia entre todo eso. Internet de las Cosas es una plataforma en la cual las aplicaciones van a aprovechar lo máximo de los sensores, de los dispositivos, junto con otras herramientas de la tecnología para poder ayudarnos a cambiar la forma en que hacemos las cosas. Nos van a permitir interactuar con los sensores, con los dispositivos, ya no solamente como lo hacemos normalmente, sino utilizando gestos, con reconocimiento facial, a través de expresiones, reconocimiento emocional. Digo, todo eso va a apalancar una serie de diseños que tengan vinculados a la realidad virtual, a la realidad aumentada, y todo eso va a estar cambiando el ecosistema. Pero lo más importante no son los números que se hablan de proyecciones de dispositivos, de miles de millones de dispositivos conectados. Lo más importante van a ser los datos que generan esos dispositivos. Si no aprovechamos y no utilizamos adecuadamente los datos que generan esos dispositivos y que van a generar esos dispositivos, seguramente no logremos aprovechar al máximo Internet de las Cosas. Internet de las Cosas no es solamente conectar objetos. Internet de las Cosas es la forma en la cual obtenemos esos datos de los sensores. Hasta hace algunos años había un caso que no voy a mencionar específicamente, pero de una importante compañía petrolera que tenía más de 1.500 dispositivos, sensores, y solamente utilizaba el 1% de la información que recibía de esos sensores. Digo, eso justamente no es la fortaleza que nos presenta Internet de las Cosas. Los datos, como dije, es la clave para hacer la diferencia entre aprovechar el ecosistema que se genera y poder tener mayores oportunidades, ser más eficiente de los que no se generan. La Internet de las Cosas también, como comenté anteriormente, va a generar algunas desigualdades. En particular, si miramos estos números, vemos que en los países desarrollados, como Estados Unidos y Europa, el crecimiento de los dispositivos conectados se prevé una tasa de un 14%. Eso implica que en el 2025 se va a llegar a más o menos 10 dispositivos conectados por cada persona. En los países no desarrollados, esa tasa de crecimiento es el 9%. Y como estamos empezando de más atrás, apenas vamos a tener 3 dispositivos por cada persona, conectados por cada persona. Eso significa que la brecha digital va a ir creciendo y eso nos va a poner en una diferencia importante con respecto a eso. Voy a ponerme un poquito. Con respecto a las aplicaciones que se van a generar a través de Internet de las Cosas, podemos dividirlas aproximadamente en 50% entre aplicaciones industriales y aplicaciones de consumo, y las aplicaciones industriales van a estar concentradas en todo lo que tiene que ver con edificios inteligentes, todo lo que va a tener que ver con Smart Cities, y en los sectores industriales y fundamentalmente otros sectores como el agropecuario, como el petrolero y como el minero. Y por el lado de los consumidores, básicamente vamos a tener los vehículos comentados, todo lo que tiene que ver con los electrodomésticos conectados y las casas inteligentes. Vamos a ir un poquito más allá ahora en lo que tiene que ver con la eficiencia. La Internet de las Cosas, una de las consecuencias más importantes y que tiene que ver con el aprovechamiento de los datos son los beneficios económicos producto del ahorro de los costos. Se habla de 300.000 millones de dólares para el año 2025 de ahorros solamente provenientes de los costos. O sea, no estamos considerando que hay proyecciones de que quienes estén en la industria de Internet de las Cosas van a generar ingresos por ventas de más o menos $1 trillón.
dólares. Perdón, $1 billón. O sea que estamos hablando de ahorro en los costos. Y los ahorros en los costos generan, en el sector empresarial, en el sector industrial, generan como consecuencia más ingresos para las empresas, mayor rentabilidad y, por lo tanto, un beneficio económico mayor para los gobiernos. ¿Por qué? Porque los gobiernos aumentan su recaudación producto de la mejor rentabilidad que tienen las empresas y, bueno, se están hablando de que para el 2025, 47.000 millones sea el incremento de beneficios fiscales proveniente del aumento de la productividad de las empresas vinculado a Internet de las Cosas. Si en lo que tiene que ver con hoy por hoy, porque Internet de las Cosas no es un futuro, ya Internet de las Cosas ya funciona hace mucho tiempo, de hecho la tecnología estaba disponible hace mucho tiempo, como hablaba Nicolás, pasó mucho tiempo, la curva era muy lenta y lo que pasa es que a veces las condiciones no estaban dadas para crecer, pero la tecnología, había distintos tipos de tecnología, no todas las que hay ahora, pero ya se podían hacer muchas cosas con Internet de las Cosas. Aquellas empresas, aquellos países que han tenido una penetración en cuanto a dispositivos máquina a máquina conectados, han tenido ahorros entre el 4 y el 6% en los costos operativos. Estos ahorros han sido más importantes en los países que no son desarrollados que en los países desarrollados. Pero si quiero poner un ejemplo de esto, hay una empresa minera, que no recuerdo muy bien el nombre, que en 50 tenía, o sea, en la explotación de la mina, que eran 50 kilómetros bajo tierra, instaló redes inalámbricas de comunicaciones, dispositivos RFID en los cascos de los mineros, en todos los vehículos, y con eso, y tecnología de mapeo 3D, lograba optimizar toda la circulación interna, mejoraba la seguridad porque conocía dónde estaban sus obreros trabajando, los obreros estaban más contentos porque se sentían en ambientes más seguros, mejoraban la productividad y en términos económicos obtuvo resultados de 400%. Estamos hablando de 400% en la mejora de la productividad simplemente por agregar conectividad y dispositivos RFID en algunos sectores. El impacto global de Internet de las Cosas se estima en 11 billones para el 2025 y bueno, básicamente tomando en cuenta lo que hablamos hasta ahora, mejor la productividad, mejor uso de los activos y también algunas otras mejoras que no estaban consideradas directamente, que tiene que ver con la reducción de los costos de los accidentes, la reducción de las enfermedades y la reducción de las muertes. Una de las ventajas del aprovechamiento de los datos de Internet de las Cosas tiene que ver con la optimización de los procesos. Todos aquellos procesos manuales que pueden digitalizarse utilizando Internet de las Cosas van a generar ahorro. Y se estima que el 50% de los procesos actualmente manuales van a poder ser digitalizados por Internet de las Cosas. Voy a poner un par de ejemplos, uno que tiene que ver con el sector retail, que es un sector muy conocido. Se estima que 1.2 billones van a ser los resultados que genere IoT en el sector retail. Y simplemente agregando dispositivos y sensores que mejoren la optimización o que hagan optimización de los activos, que mejoren los tiempos de espera en los locales, que mejoren la forma en la cual diseñamos nuestros productos, que mejoren la forma en que nos comunicamos con los clientes. Te pedimos que vayas redondeando. Redondeando, por favor, porque tenemos que ir al break. Sí, bueno. Acá estamos hablando de otro tipo de beneficios que tiene que ver con beneficios en la salud, en el ahorro energético y y otro tipo de beneficios que tiene que ver con la reducción o el tiempo de respuesta a los accidentes de trabajo en América Latina. Voy ahora sí, son 2 minutos de video y después yo termino con las conclusiones. No sé si lo puedo... Ops. Esto no es así.
Significant pressure from traditional businesses that instead of embracing permissionless innovation approaches are trying to use regulation to limit new technologies or disruptive technologies and new business models that can change the traditional way they do business. The internet itself has been challenging other sectors from a regulatory point of view. The transport sector, the financial sector, the tourism sector. Look at Uber, for example, and Airbnb and other examples. They are quite a challenge from a regulatory point of view. For many years, these sectors had stable regulations that were put forward by government and legislators. Now they are being challenged in their solid regulations that has been there for many years. We're in the middle of a digital transformation of every aspect of our lives, our economy, our society, and the future, right? And whether this is going to be positive or not, or how fast we're going to be able to accommodate it, it's absolutely essential that we have an open internet for the future of global society and global economy. The scary part about IoT is that most of these devices now become programmable devices, which means that somebody wrote a program to make them do something. And the problem I worry about is that programs have bugs because over the last 80 years we haven't figured out how to write software that doesn't have bugs. So now we have the problem of finding the bugs, fixing the bugs, and then downloading into those IoT devices repaired software. So my greatest hope for the Internet of Things is that demand finally picks up. If you think about it, we have dreamt about the concept for so long. We have engineered it, we've built products, we have so many companies on the supply side. But on the demand side, we really struggle for this to take up. And the reason is because everybody doesn't really find the right fit on how to use all that data, on how to use all the knowledge which the Internet of Things generated. Once we have mastered that, the IoT will really take off and substantially improve lives. Resumiendo los desafíos que nos comentan estos expertos de la industria, estamos hablando de es importante integrar las políticas de banda ancha con el desarrollo de la industria y la inclusión digital, implementar políticas de seguridad que garanticen la privacidad y la confidencialidad de los datos que se van a manejar a través de IoT, profundizar la promoción de la innovación y mayor colaboración entre el sector público y el sector privado, establecer protocolos y estándares para la interoperabilidad de los sistemas de IoT. Y por último, generar un marco regulatorio necesario para proliferar el desarrollo de Internet de las Cosas. Bueno, muchas gracias y disculpe por haber demorado unos minutos. Ingeniero Marcelo Ehrlich, presidente de ITC Uruguay, le agradecemos mucho. Los invitamos a hacer un breve corte para disfrutar de un coffee break, de un café y alguna cosita que hay para comer. Y luego continuamos con este panel. Queda aún la disertación del señor Roberto Palermo, presidente de Habitat Uruguay, y del ingeniero Jordi Botifol, presidente de Cisco Latinoamérica y vicepresidente senior de Cisco para las Américas. Así que un breve corte y enseguida volvemos con este panel.